Por eso la importancia de que revisemos un poco cómo funciona lo lingüístico y lo extralingüístico, porque generalmente los componentes extralingüísticos se ponen ahí para distraer, ¿sí? Y resulta que los distractores no tienen valor numérico porcentual, ¿sí? Que eso también lo vamos a tratar de explicar hoy, que esos valores numéricos porcentuales no tienen sentido. Bueno, y metámonos entonces en el tema. Como hay que hacer unas claves de lectura, hay una cosa que es recurrente en esta política, y es que hay un término que forma parte de esta política y que tenemos que tener como clave extralingüística. Es el término de calidad, ¿sí? Resulta que los 5 ejes que yo les he dicho, política fiscal, privatización, flexibilización laboral, instrumentalización del docente y control del docente, en los 5 ejes se utiliza la palabra calidad para justificarla, para justificar esos 5 ejes, ¿sí? En el documento del gobierno, ¿sí? Un documento del Ministerio de Educación y el Centro de Investigaciones de la Universidad Nacional, se hace lo mismo. Se dice pues que la evaluación de docentes está en el marco de la calidad y se hace para lograr calidad, y también se hace para decir que los docentes son responsables de la calidad. Entonces esa es la primera clave de lectura que hay que tener, la calidad. Habrán algunas preguntas sobre calidad de la educación, entonces ustedes tienen que poner a pensar seriamente en esas preguntas. Les doy otra clave más, lo que les dije yo del informe McKinsey. Ese informe de McKinsey también tiene como centro de gravitación la palabra calidad. Entonces los sistemas educativos más exitosos del mundo, cuyos factor clave para eso son los docentes, es porque esos docentes están preocupados por una política de calidad. Según este esquema, ¿sí? Según este esquema, analícenlo ustedes y verán que la palabra calidad se logra con una estrategia, la estrategia de la evaluación, lo cual nosotros no compartimos, ¿cierto? Para que haya, no debe haber calidad, sino dignidad y condiciones de calidad, pero para eso no basta con evaluar, hay que invertir, hay que ponerle recursos económicos. Pero al gobierno no le vayan a decir eso. Si hay una pregunta que hice, por ejemplo, de una vez, si a usted le preguntan, para lograr la calidad, ¿qué hay que hacer? ¿Invertir recursos o lograr que los profesores trabajen más? Pues nosotros sabemos que es invertir recursos, pero ellos esperan que ustedes digan que lograr que los profesores trabajen más. No vayan a ser ingenuos y colocar recursos, no. Si ustedes ven este esquema, ¿cuál es el actor central ahí para la calidad? ¿Dónde va la flecha que sale de calidad? A la evaluación. ¿Y la evaluación a dónde va? A la de docente. ¿Sí ven? Entonces el responsable de la calidad, según esto, es el docente. Y de hecho para lograr calidad tienen que evaluar, Por eso están esos 3 tipos de evaluaciones a los docentes. Y se supone, en la lógica coercitiva que esto tiene, se supone, bueno, allá se les olvida que eso es coercitivo. Aquí no, pero cuando estén siendo evaluados se les olvida que eso es coercitivo. Y es que la evaluación de los docentes, todas las evaluaciones de los docentes se supone van a lograr calidad. De hecho, ellos piensan, sobre eso también escribimos un artículo que se llama La calidad, evaluación y calidad, un nexo artificial creado para dirigir la escuela. Ellos suponen, ¿sí?, que las evaluaciones pues sirven para controlar, dirigir la educación y lograr la calidad. Entonces espera que ustedes respondan a ese tema, ¿sí?, a ese tema. Y
el factor clave ahí se supone es el docente. Pero vayamos mirando, pasemos a la siguiente rápidamente. Las normas que nos rigen, es clave que ustedes tengan en cuenta esto, aunque esas no las preguntan. ¿Qué normas rigen los concursos y las evaluaciones docentes? Lo primero del acto legislativo 01 de 2001, que hizo las reformas de las transferencias, o sea, un recorte en los recursos públicos para educación, pero que políticamente hay que entenderlo como una doctrina de ajuste fiscal. Si yo recorto recursos, debo recortar también los factores en los que se gastan esos recursos. La ley 715, que creó dos normas, creó el Sistema General de Participaciones y creó un capítulo que se llama Sostenibilidad del Sistema General de Participaciones. ¿Qué significa sostenibilidad del Sistema General de Participaciones? Pues que los gastos no excedan el presupuesto existente. ¿Sí? Ese artículo es ese capítulo es el que se refiere al estatuto docente. O sea que es curioso que el Sistema General de Participaciones no habla ni de infraestructura escolar, ni habla de materiales académicos, ni de gastos del sistema educativo, cuando habla de la sostenibilidad de los recursos financieros para sostener la educación, pero es un capítulo dedicado exclusivamente al estatuto docente. Curioso, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque ellos están pensando que el factor clave de la economía y la financiación de la educación es el salario docente, y que es el único gasto que se supone hay que controlar y restringir. Está el 1278, que reglamenta las evaluaciones de ingreso, de permanencia y de ascenso. Las evaluaciones 35 y 36, artículos 35 y 36, que hablan de la evaluación de competencias, y los otros artículos que hablan sobre los aspectos operativos de la evaluación de competencias. Está el decreto 2715, que reglamenta la evaluación de competencias, pero reglamenta los aspectos operativos únicamente. Y eso es clave, ustedes no tienen que enfocarse aquí mucho, porque los aspectos de contenido no los reglamenta el 2715. Solamente los procedimientos administrativos para que se hagan las evaluaciones de ascenso, de reubicación y demás. Y obviamente cada proceso debe tener sus propias resoluciones y su propio cronograma. Eso es la parte administrativa. Bien, y entonces entramos aquí a mirar eso. ¿Qué tipo de evaluación se hace para el ingreso y para el ascenso? Son diferentes en ciertos aspectos de forma, pero en los aspectos de fondo son similares, y es que obedecen al concepto de competencia. Ahí hoy en día, pues, incluso ustedes pueden buscar por internet las competencias para enseñar, para que amplíen la visión y el espectro de lo que ellos esperan que sea el docente. La evaluación de competencias hay que entenderla. La evaluación de competencias, este concepto que está aquí, está diseñado para la evaluación de ascenso y reubicación, pero aplica aquí para ingreso. No sé, hay muchas personas que tengan expectativas frente a lo de ingreso, o todos vienen por lo de ascensos y reubicación. ¿Todos? Sí, bueno, entonces nos concentramos en eso. ¿Sí? O hay alguien que venga para lo de ingreso. Profe, realmente viene para las dos. Bueno, entonces, de todas maneras, los nombres son diferentes, la estructura es diferente, pero los conceptos son los mismos. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto entonces que opera aquí? Que es una evaluación de competencia. Y por eso el tema de la lectura de competencia. ¿Ya? Porque ¿qué es la relación de lo lingüístico y lo extralingüístico? Un proceso que ellos llaman competencia lectora. Eso es, no es más.
un proceso que llaman competencia lectora, que es en realidad un reduccionismo frente a algo más general, que es la competencia comunicativa, que eso sí es algo más amplio que tiene que ver con la cultura y los sentidos políticos. Pero eso está restringido al concepto de competencia lectora. ¿Y entonces qué es una competencia docente? Curiosamente, no sé de dónde sacaron los legisladores el artículo 35, pero algún técnico les entregó el texto y ellos lo firmaron a ciegas, pero el texto obedece a los parámetros internacionales y estándar de lo que es una competencia pedagógica. Y lo leemos para luego hacer énfasis en los aspectos en que están en rojo. Aquí hay que hacer la lectura de los dos sentidos, ¿sí? Entonces dice que es una característica subyacente en una persona causalmente relacionada con su desempeño y actuación exitosa en un puesto de trabajo. ¿Por qué hemos puesto en rojo esas palabras? Porque a esas palabras hay que someterlas a análisis. Entonces, ¿qué dice cuando dice que es subyacente? Que eso lo vamos a encontrar luego. Subyacente, ¿sí?, es que está interno supuestamente de las personas, que es una fuerza como subterránea, como interior, algo así como en psicoanálisis llaman el ego, ¿sí?, o la libido, algo así, o el hambre, algo así que está bien adentro, el instinto, dicen otros. Eso es una característica subyacente. Esto viene a decir, esto se hace para decir que es algo que está ahí en las personas, pero que no es visible fácilmente. Entonces tiene que inventarse un aparato conceptual para que esa característica subyacente tenga unos componentes, o sea, los bloques que hablábamos en la lectura, y que de esos bloques se puedan extraer unos indicadores y unas conductas. O sea, las conductas obedecerían a esa relación subyacente. Pero esa característica subyacente de una persona, ¿sí?, no se refiere a todas esas cosas subyacentes que hay en una persona. En una persona hay muchas características subyacentes, unas de orden racional, otras de orden afectivo, otras de orden emocional y así sucesivamente. Pero hay unas que se seleccionan para este concepto, que se seleccionan, no todas. Y entonces ahí es donde habla de la palabra que dice causalmente. Causalmente es que se van a mirar solamente esas características que tienen una relación directa de causa y efecto con algo. Y entonces hay que mirar cuál es el criterio de selección, cuál es ese algo que implica esa causalidad. Causalidad significa pues que hay una causa, un efecto, que hay una relación de efecto-consecuencia, ¿cierto? Y esa relación es el desempeño y la actuación exitosa. O sea que no son todas las competencias que yo tenga. Yo puedo ser un artista, pero resulta que si ser artista no tiene que ver con mi desempeño y mi actuación exitosa, pues entonces no es objeto de análisis de esa competencia, ¿sí? Entonces ahí tengo que analizar que no son todas mis características subyacentes, sino una, la que está causalmente relacionada con mi desempeño y actuación exitosa. ¿En dónde? ¿En la vida? No. Únicamente en el puesto de trabajo. Puesto de trabajo. O sea que competencias pedagógicas, competencias comportamentales, pruebas psicotécnicas, ¿sí?, aptitud verbal, aptitud numérica relacionada con mi puesto de trabajo. Mi capacidad de leer puesta al servicio de mi puesto de trabajo. No mi capacidad de leer. Hay un libro muy bonito que se llama El placer del texto, que es la capacidad de que uno utiliza la lectura simplemente para disfrutar
Esa no es tenida en cuenta aquí. Aquí usted debe leer para ser buen funcionario, ¿sí? Entonces, ahí está el tema, ¿sí? ¿Cuál es la clave de toda esa frase que está en el artículo 35 del decreto 1278? Pues que la clave está en la última palabra, puesto de trabajo. Lo importante que quieren ellos evaluar es qué perfil tienes, pero no solamente se remiten a mirar qué perfil tienes, sino a mirar si ese perfil responde a lo que ellos esperan, su trabajo sea una actuación exitosa en el puesto de trabajo. Ya, eso sí lo pueden decir. O sea, nosotros juguemos con esas palabras y no, ¿qué docente esperan? ¿Qué docente esperan que sea yo? No, no es así, sino que esperan que tú seas un docente que responda a lo que ellos consideran debe ser tu comportamiento y tu desempeño y actuación exitosa en el puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, no se les olvide, ahí empiezan a delimitarse un poco la esfera de acciones que debemos tener y que debemos poner en práctica en el tipo de comportamientos y de respuestas que tenemos que dar. Siguiente, por favor. Bueno. Vienen otras definiciones de la palabra competencia que están también en el artículo, en otros textos, ¿sí? Arriba está el artículo que vamos a leer. ¿Por qué lo puse yo de nuevo? Para que lo comparemos con los otros dos párrafos, ¿sí? Para que no se nos olvide lo que miramos, sino para que hagamos el ejercicio de comparar con otros dos párrafos que están en diferentes documentos del Ministerio de Educación. En el segundo párrafo, ¿sí?, dice que se valoran tres cosas de un docente: las disposiciones, los conocimientos y las habilidades. Pero ojo a esto: disposiciones, conocimientos y habilidades se tienen en referencia a un aspecto importante, que es abordar y solucionar situaciones concretas. O sea que no son conocimientos en general, no son habilidades en general, ni son disposiciones generales, sino que conocimientos, habilidades y disposiciones están enfocadas a situaciones concretas. ¿Qué tipo de situaciones concretas? Las laborales. De eso no perdamos de vista. Las laborales. Ahora miremos el tema de conocimientos, habilidades. ¿Todos los conocimientos, todas las habilidades? No. Conocimientos y habilidades relacionadas con la situación concreta, que es lo laboral. O sea que en cualquier clase de pregunta que le hagan a uno en las fundamentales, uno siempre debe solicitarlas, ¿no? Porque hay veces que en los exámenes pasados nos salía lo mismo y algunos nos decían, no todo el trabajo se lo echa a usted. Bueno. Porque tiene que delegar funciones. Ya vamos a mirar eso más adelante, vamos a encontrar la respuesta de la pregunta. ¿Sí? 10:30. Bueno, 15 minutos más y hacemos un receso, ¿cierto? Bueno, entonces, porque si no perdemos el hilo de lo que veníamos. La pregunta de la compañera viene más adelante, no te adelantes al tema. Ahora, las disposiciones. Dice valores, actitudes, motivaciones, intereses y rasgos de personalidad. ¿Todos? Realmente no es así, porque arriba dice la palabra puesto de trabajo, ¿sí? Vamos a ir mirando eso. Entonces, usted tiene actitudes, tiene motivaciones, tiene sentimientos. En este tipo de evaluaciones no están mirando sus sentimientos como persona, ni sus valores como persona, sino sus valores
en relación con el puesto de trabajo. Esto lo vamos a demostrar con